Continuando con el tema de barreras, nosotros sabemos que hay determinantes de salud, hay determinantes que nos dicen qué probabilidad tenemos de que nos vaya mejor o peor en un tema de salud, no solo para recuperar la salud estando enfermos, sino para conservarla. Y eso lo explica muy claramente este modelo de la OMS, que nos dice que básicamente hay determinantes que son estructurales y hay determinantes que son intermedios. Hay algunas de estructura que difícilmente podemos modificar o que no dependen directamente ni del prestador ni de la persona. Entre ellos vemos aquí las primeras, el gobierno, y eso implica desde en qué grado de derecho constitucional está la salud. ¿Es un derecho de trabajadores? ¿Es un derecho de poblaciones? ¿Es un derecho humano? ¿Cómo lo concibe el propio gobierno? ¿Qué posición le da a la salud? Eso es importante. ¿Cómo son las políticas macroeconómicas? ¿Cuánto presupuesto se tiene asignado? Eso nos habla mucho de la relevancia que le da un gobierno, qué presupuesto hay para atender estas situaciones en salud, cómo es el financiamiento, qué políticas sociales hay dentro del país. Es otro componente que es un determinante estructural. Hay políticas públicas, hay una materialización del Estado, de la voluntad del Estado, porque una cosa es que el gobierno, el gobernante, diga sí, la salud es importante, sí, todos merecemos, pero si no hay una política pública, una política social que operativice el cómo se va a hacer, es complicado porque solamente queda en el discurso. Y el otro es la cultura y los valores sociales. ¿Qué tan importante es la salud colectiva? ¿Qué tan importante es la salud pública? ¿Qué tanto culturalmente se acepta cierta o tal enfermedad? Esos son determinantes de estructura. ¿Por qué? Porque uno puede acceder a un servicio en las mejores condiciones y sin embargo si no tiene todo este bagaje, si no se tiene todo este contexto, el servicio no va a ser lo que uno espera. Posteriormente está la posición socioeconómica. Hay estudios que nos dicen que alguien con recursos económicos va a tener un desenlace muy probablemente mejor respecto a su salud que alguien que no los tenga. Y eso no tiene que ver únicamente con la capacidad de pagar un servicio privado, la capacidad de comprar medicinas de más alto costo, la capacidad de alimentarse mejor durante el tratamiento, la capacidad incluso de dejar de trabajar cuando está atendiendo un padecimiento. Pero este esquema nos explica que la posición socioeconómica sí es un componente estructural que va a repercutir directamente en la salud de una persona. Al mismo tiempo, y va muy enlazado, la clase social, el género y la etnia, esto nos dice que no le va a ir igual a una persona en una condición de vulnerabilidad, en una condición de un estrato más bajo, en una condición de calle, por ejemplo. Incluso la etnia, el género, puede ser que nos den un desenlace distinto en dos personas aparentemente diferentes que solo se puedan desequiparar por alguno de estos factores. Y ya hay algunos mencionados ahí como la educación, la ocupación y el ingreso. Hablando de ingreso económico, la educación es un tema que tiene mucho que ver cómo afronto la enfermedad, en qué momento busco yo atención médica, si lo hago de forma oportuna, si lo hago de forma precoz, si el hallazgo fue algo incidental porque tengo la cultura de hacerme exámenes de rutina, o si realmente ya llegué en una etapa avanzada donde fue un hallazgo porque ya tenía manifestaciones, ya sean signos o síntomas de la enfermedad. La ocupación está asociada a algo ocupacional. Una vez que me detecten una patología, yo estoy en condiciones de dejar de trabajar, por ejemplo. Y el ingreso, que va muy ligado a la posición socioeconómica. Estas dos columnas se consideran determinantes estructurales, que el sistema de salud puede ser muy bueno, pero si la política pública no lo es, y ya lo vamos a ver. Ahora, hay determinantes que son más individuales, más fisiológicos, y ahí entran todos los intermedios, que aquí los vemos, las circunstancias materiales, ¿no? ¿Qué condiciones de vida tiene esa persona? ¿Qué condiciones de trabajo? Cuando se va a evaluar, por ejemplo, un trasplante, dentro de las muchas cosas para
considera a alguien candidato es dónde está viviendo. Si alguien va a poder cuidar de él. Si tiene piso de tierra, muy probablemente es más susceptible de una infección versus una persona que tenga las mismas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas, pero que tenga una mejor vivienda. Eso puede ser el voto de diferencia para elegir o optar por uno u otro, porque se va a poder cuidar mejor, ¿no? Esas circunstancias materiales. Los factores conductuales y biológicos. Hay adherencia a tratamientos, mi cuerpo responde de una forma u otra. Eso también va a determinar cómo me va en mi salud. Y los factores psicosociales. Ok, hay dos personas que diagnostican con VIH al mismo tiempo. La forma en que afronta una persona versus la forma que lo afronta la otra, si se deprime, si tiene una red de apoyo, si tiene esa voluntad para adherirse a los medicamentos, va a concluir en un desenlace distinto a una persona que no lo tiene, que no tiene la capacidad de adherencia, adaptación, de asimilación, que no tiene la red de apoyo. Y eso puede ser el determinante para que a uno le vaya mejor que a otro. Ese sería el factor psicosocial. Y si ven ahí está el sistema de salud. El sistema de salud es una cosa que es importante, pero no es el determinante más grande. O sea, tú puedes tener el sistema de salud más capaz, más eficiente, más eficaz del mundo, pero si no tienes, como veíamos, no tienes esa voluntad de ser juicioso con tu tratamiento, la red de apoyo, no tienes esos aspectos conductuales o simplemente tu cuerpo biológicamente no responde a los tratamientos conocidos o a los disponibles, tus condiciones de vida, de trabajo, las elecciones que hacemos cotidianamente, yo decido no hacer ejercicio, yo decido fumar, drogarme o lo que sea, sí es un determinante para que yo tenga un impacto distinto, que es independiente del sistema. Mi educación, mi ocupación, mi ingreso y la suma de todo esto también pueden ser independientes del sistema de salud. O sea, podemos poner a dos personas con la misma patología, con características biológicas similares, y estos factores harán la diferencia. Aunque el gobierno sea el mismo, la política macroeconómica sea la misma, el sistema sea el mismo, habrá determinantes intermedios y estructurales que nos digan cómo va a ser su desenlace en salud. Este modelo es súper completo, es muy clarificante, nos dice, o sea, muy esclarecedor, nos dice cómo es realmente una sumatoria de todas estas situaciones y cómo se interactúa con ellas, para decir, esto es la posibilidad que yo tengo de afrontar una enfermedad de tal o cual forma. Este modelo de Tanahashi complementa muy bien lo que veíamos del modelo de la OMS, y quiero que pongamos atención específicamente a cómo está diseñado el eje. En el eje de las X vemos la cantidad de personas y en el eje de las Y vemos el proceso de previsión de los servicios. Entonces, digamos que el sistema está diseñado para atender a X cantidad de personas. O sea, esta barra nos dice para cuántas personas se pensó o se diseñó el sistema. Sin embargo, es muy diferente que exista el servicio a que esté disponible. Para cuántas personas realmente está disponible por variabilidad geográfica, por variabilidad económica, por variabilidad horaria incluso. Ya aquí vemos esto representa un gap, representa una pérdida que es casi, me atrevo a decir que del un cuarto, un 25% respecto a esta barra, el tamaño de esta. No es lo mismo para las personas que se diseñó que para las personas que está disponible. Y peor aún, cuando nos vamos al término de accesibilidad, el hecho de que esté diseñado, de que exista, no quiere decir que esté disponible para todos y no quiere decir tampoco que todos puedan acceder. Por las reglas de juego, X situación que ustedes deseen, aquí hay otra pérdida. Si vemos cuántas personas realmente aceptan las condiciones en las cuales se ofrece el servicio, aceptan la espera, aceptan los tiempos, aceptan el diferimiento, aceptan las condiciones, aceptan a los profesionales, aquí hay otra pérdida y se va haciendo más pequeña la barra. El contacto nos habla ya operativamente de cuántas personas utilizan. Entonces hay una gran diferencia entre para cuántas personas hice la fiesta, cuántas personas realmente van a poder llegar, cuántas personas pueden acceder una vez. Puede ser que les falte invitación, puede ser que les falte, hablando de
de esa alegoría. ¿Cuántas personas aceptan los términos? Sí puedes entrar a la fiesta, pero tienes que pagar un cover o tienes que dejar aquí tu saco, tu bolso. Entonces, si no aceptas las condiciones, esto se va decrementando. ¿Y cuántas personas eventualmente llegarían? Y que llegan deciden entrar. En el hospital es lo mismo, el sistema de salud está diseñado para tal cantidad de gente, disponible para otras, accesible para otras, aceptable por menos, personas que efectivamente toman la decisión ya de acudir son mucho menos y personas para las cuales resulta efectiva esa atención que recibieron es menor. Entonces es prácticamente la mitad entre el diseño y la cobertura efectiva. Esto se ve incrementado en un migrante, que el migrante tiene X cantidad de restricciones, hablando de que ni siquiera el sistema está diseñado para él, no está su necesidad de salud diferenciada, puede no estar disponible por las reglas de juego de las que hablábamos, puede no ser accesible, puede no aceptarlo, puede no tomar esa decisión. Esto se ve incluso todavía mayor, pero este modelo de Tanahashi es realmente interesante para entender cómo es la realidad del diseño versus la ejecución ya efectiva. Y entonces, cuando analizamos el modelo de la OMS y analizamos que hay condiciones estructurales que limitan el acceso a los servicios de salud, que los migrantes pueden tener una barrera en cada uno de esos. ¿Por qué? Porque pueden no ser una prioridad para los gobiernos. Puede haber políticas macroeconómicas donde no estén considerados, no haya financiamiento dirigido a ellos. Puede haber políticas públicas que no estén pensadas en los migrantes, sino en la población del sitio de acogida. Puede ser que tengan una situación socioeconómica precaria, una educación diferenciada, un estrato social bajo, que no tengan esa voluntad, esa red de apoyo, esas condiciones psicosociales y que encima el sistema de salud no los permita acceder a él. Eso, como vimos en el modelo, impacta en cómo les va a ir en salud. Esa es la relación entre la condición migratoria y el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque vemos que generalmente, como decíamos, la cobertura es limitada. Si la cobertura es limitada, el sistema me está diciendo de que puedo o no puedo enfermar. Y en el caso de que me enferme o no, sobre qué sí me va a responder, sobre qué yo tendré que asumir un costo, un gasto. Me va a decir sí te doy la atención, pero yo necesito darte un control y un seguimiento. Si en el país al que estoy migrando me detecta una enfermedad crónico-degenerativa, ¿por qué me daré la atención si no va a haber una forma de tenerme como población cautiva y darme un control y seguimiento? Si yo soy un migrante en condiciones regular y hay un dilema, tengo un problema de salud, pero si yo acudo, hablando específicamente de países como Estados Unidos, donde te doy la atención, sin embargo yo tengo que dar notificación a migración de que no tienes una ficha de identidad, de que no tienes un carné, una visa o una forma de identificación. Entonces ahí yo opto o me atiendo el problema de salud o permanezco en la ilegalidad, porque son mutuamente compatibles y son mutuamente excluyentes. Eso también hace que la propia condición migratoria se incremente y se sume a los problemas que yo ya traía o al esquema que yo ya traía, que van a decir cómo me va a ir una vez que yo me atienda.